anunciando las virtudes de aquel que nos llamó, anunciando las virtudes de aquel que nos llamó, llevando el mensaje de reconciliación. Es la gran comisión, es la gran comisión, es la gran comisión, es la gran comisión. Anunciando las virtudes de aquel que nos llamó, anunciando las virtudes de aquel que nos llamó, llevando el mensaje de reconciliación. Es la gran comisión, es la gran comisión, es la gran comisión, es la gran comisión. Que la bendita y eterna palabra de nuestro Dios sea una necesidad imperativa en nuestras vidas cada día. Que así como necesitamos el oxígeno, necesitemos la palabra para que seamos bendecidos, edificados en todo tiempo y en todo lugar. Amén. Es un privilegio nuevamente estar aquí con ustedes, mis amados hermanos, compartiendo el glorioso mensaje del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Las riquezas inescrutables de Cristo para nuestras vidas están al alcance. Solamente tenemos que tener fe para decir: yo lo creo y lo necesito. Amén. Vamos a orar para que hoy el Señor nos ministre con su palabra y nos prepare para todo este proceso de vida que estamos pasando en los tiempos que estamos viviendo. Amén. Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús te damos gracias por tu palabra. No nos ha faltado el pan de vida. Te pido, Espíritu Santo, que nos ayudes a que podamos tener esa fortaleza, ese buen ánimo cada día para buscar la palabra, ese alimento espiritual que a vida eterna permanece. Gracias, Espíritu Santo, por ministrarnos en esta hora en fe para poder estar aplicados y poner todo nuestro corazón, todo nuestro afecto en esas verdades eternas. En el nombre bendito de Cristo lo declaramos, mi Dios, y lo recibimos por fe. Amén y amén. Bendito sea nuestro Dios por su palabra. Hoy vamos a compartir un tema que hemos titulado La ministración revelada en el lavamiento de pies. No quiero ser controversial en lo que voy a predicar porque es parte de nuestras enseñanzas, pero es importante que podamos discernir en el espíritu. Por eso está escrito que hay que aprender a acomodar lo espiritual a lo espiritual. No hay que ser literales cuando leemos la palabra. Tenemos que dejar que el Espíritu Santo nos hable. Y en el lavamiento de pies vamos a aprender unas verdades bien importantes. Para algunos vamos a recordarlas, que es vital para la vida de nosotros. Amén. Bien, vamos a empezar a compartir lo que dice el Evangelio de Juan, capítulo 13, verso número 1. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre. Por favor, ponga atención a esto. Como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Amén. Está hablando de la simiente de los discípulos, los apóstoles, pero también está desatando una palabra de bendición porque Él nos ha amado. Los que estamos aquí en el mundo, Él nos ha amado y nos va a amar hasta el fin. Amén. Al fin de nuestro ciclo terrenal y después se apertura esa dimensión maravillosa de lo celestial, de lo eterno. Pero es bien importante que la palabra nos dice que había llegado la hora que pasara de este mundo terrenal al celestial, donde Él pertenecía. Pues eso es bien importante que dejemos que la palabra nos ministre, porque nosotros estamos aquí en este mundo amados por Él, estamos en una transición y que va a llegar el tiempo que pasemos de este mundo al Padre, a Él, ahí, a la morada celestial, ese lugar de entronización que tenemos en eternidad.
Amén. Por eso es bien importante dejarnos ministrar por la palabra, para que por esta palabra podamos caminar en este mundo como el Señor caminó. Vamos a ver a la luz de la palabra. Evangelio de Juan, capítulo 13, verso número 14. Permítame un momentito, esta computadora. Así. 13, 4 al 10, perdón. Dice la palabra: se levantó de la cena y se quitó su manto, y tomando una toalla se la ciñó, luego puso agua en un lebrío y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro, y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago tú no lo comprendes ahora. Esto le aparece en rojo para que podamos tener mucha atención en esto. Tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos, refiriéndose a Judas, ¿verdad? Cronológicamente, esta vivencia viene después de la disputa que habían tenido los apóstoles, que era Juan y Jacobo, sobre quién era el mayor en el reino. Amén. Entonces, pero vamos a obviar esto, vamos a ir rapidito. El lavamiento de los pies en la antigüedad, en el tiempo bíblico, era un gesto de servicio y de hospitalidad que daba el anfitrión a una casa cuando llegaba un visitante. Le lavaban los pies para que pasara, porque se recuerdan que ellos, su costumbre era posarse sobre una alfombra que estaba adentro, o para como reposar la sala de la casa, por así decirle, y después pasar tal vez a una mesa, pero a veces comían en esa alfombra. Entonces esta tarea de lavamiento de pies eran los sirvientes, eran los esclavos, era la servidumbre, no era el dueño de casa. Por eso cuando el Señor se despoja de su manto, es una actitud de humildad, una actitud de mucha, ¿cómo le dijera yo? De mucha demostración de amor, de humildad que tiene Jesús, porque Él, siendo el maestro, lo hace en esa actitud reverente, humilde. Por eso Pedro se alarmó: Señor, tú me vas a lavar los pies. Entonces utiliza esta costumbre, esta tradición que se daba en esos tiempos. Y esto, hermanos, es importante que ahora lo veamos nosotros, que esta es la actitud que nosotros debemos de tener, es una actitud de servicio, una actitud de ministración. No es un lavamiento de pies literal que se debe de hacer dentro de las iglesias. Hay algunas iglesias que yo las respeto, pues lo hacen literalmente y se hace religiosamente, se hace sin sentido, sin discernimiento. Pero lo que hoy quiero compartirles a ustedes, que la actitud nuestra es que nos debemos de preparar para servir, nos debemos de preparar para ministrar, no conforme a nuestra sabiduría, no conforme a nuestras palabras, sino conforme, dice la palabra, si alguien ministra, ministra conforme a las palabras que el Señor da, si alguien y conforme al poder que Él da. Entonces la ministración es importante. Esto es lo que enseñamos en Iglesia Genezaret, que el lavamiento de pies es una ministración, es un servicio, el cual ministros responsables hacemos para el pueblo. Lavarle los pies es poder con la palabra, el lavamiento de la palabra, limpiar el camino de los discípulos, que son todos ustedes. Jesús lavó los pies de los apóstoles para hacer correcciones y tratamientos. Por eso cuando Pedro, en una forma abrupta e imprudente, le dice: entonces lávame las manos y lávame la cabeza, el que está limpio no necesita más que lavarse. Y eso quiero explicar, hermanos. El tratamiento, la corrección que hace la palabra es enderezar nuestro camino. El lavamiento de pies es que una administración oportuna nos endereza. Un servicio oportuno de ministrar la palabra nos evita el peligro.
Hermanos, todos necesitamos entender y comprender de que no es un lavamiento literal de agua a los pies terrenales, sino es el tiempo oportuno de la administración para hacer tratamientos y correcciones en nuestro caminar diario. Amén. La dirección del Espíritu Santo es importante para que vivamos las enseñanzas de Jesús, no en la letra, sino en la revelación que da el Espíritu. Jesús lo primero que nos enseña es en esta dimensión, es que ama a los escogidos y por eso les lava los pies y los quiere ministrar, los quiere tratar, los quiere corregir. Jesús claramente le dice a Pedro, y esto nos dice a nosotros, tal vez ahorita no lo estás entendiendo, tal vez ahorita estás pensando que no, pero después lo vas a comprender, le dice Jesús. Tal vez usted no lo está entendiendo ahorita, pero si usted se aplica y le pide al Espíritu Santo la asistencia, la guianza, Él le va a enseñar. Amén. Entonces la Escritura dice, tú no lo entiendes ahorita, pero después lo vas a entender. Pero también le dice, si yo no lo hago, no tendrás parte conmigo. Y esto es bien importante. Sin una administración en tiempo oportuno, queridos hermanos, puede representar que no haya parte con el Señor. Pero una administración en tiempo oportuno es vital para estar con Él. Hermanos amados, nosotros sus pastores no queremos inmiscuirnos en la vida privada para juzgar, sino queremos ser parte de lo que el Señor nos está enseñando, porque muchas veces hay personas que esquivan la administración, les da vergüenza la administración, y por esa falta de actitud de lavarse los pies es que muchos tropiezan, y después es más fácil echarle la culpa al pastor. Es que el pastor no me atendió. Hermanos, ahorita, y lo digo públicamente, estoy con un hermano, llama que llama, le escribo y no me contesta. ¿Por qué razón? Yo tengo el gozo de poderle escribir. Hermanos, muchas veces hay situaciones como estas. No es la primera vez. Hay hermanos que pierden el contacto con sus pastores. Hermanos, nunca he escondido yo mi número. Mi número particular, el móvil mío, es el más público. Cualquiera lo puede tener. Yo he conocido por experiencias ajenas de otras iglesias que no le dan el número del pastor. Hermanos, para mí es un privilegio. Comprenda que a veces no le voy a contestar en el instante, pero le devolveré la llamada. Tal vez no lo atenderé el mismo día que usted quiere que lo atienda, pero lo voy a atender. Tenemos una tarea y por eso me atrevo a decirlo públicamente, porque estamos a la orden. La administración es un servicio que prestamos nosotros para poder. No somos perfectos, pero de la gracia que el Señor nos ha dado, eso hacemos. Amén. Entonces, hermanos, la actitud de Pedro es una actitud de soberbia, de autosuficiencia, de orgullo. Y entonces, hermanos, lo que el Señor quiere es tratarnos en dos niveles a nosotros. Tratar el orgullo del hombre, la autosuficiencia del hombre. Quiere tratar, hermanos, el carácter indómito del hombre, individualista. El hombre sin Dios nada puede hacer. Por eso, ¿qué demanda más fuerte la que tenemos nosotros los ministros? Tenemos que ser los instrumentos del Señor. Ayer hablaba con unos amados hermanos que compartíamos la palabra y les decía, lo que yo deseo es el bien de ustedes, lo que deseo, pero ustedes tienen que ir a la palabra, para que ustedes sepan que lo que estamos hablando con la pastora es la verdad, no conforme a nuestras palabras, sino conforme a la palabra que Dios da. Y usted, como miembro de esta casa, sabe perfectamente que ese es el propósito. Usted tiene que escudriñar la palabra para que la palabra le hable, le corrija, lo trate, le enderezca el camino. Esa es la administración. Entonces, en un momento determinado, el que resiste la administración está resistiendo a ser servido por Cristo, porque lo que vamos a utilizar es la palabra. Por eso queremos hablar, hermanos, que nosotros hemos sido lavados por Jesús a través de la palabra y nos quiere seguir lavando a través de la administración. La diferencia entre estar lavado y limpio de todo el cuerpo y no así de los pies, queremos explicarlos. Nosotros hemos sido lavados en forma general de todo pecado, de toda maldición con la sangre de Cristo.
La Biblia nos dice clara y puntualmente que nosotros ya fuimos limpiados de todo pecado, los que hemos confesado a Cristo. Pero en el diario vivir, nuestro caminar no es perfecto, tenemos errores, tenemos algunos desaciertos, y eso se va limpiando a través de la administración con un ministro responsable. Amén. Primera de Juan, capítulo 1, verso 7, la palabra dice: pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Amén. Levante su mano y diga: la sangre de Cristo me limpió de todo pecado. Amén. Pero cuando vemos nosotros el diario vivir de la vida de cada uno de ustedes, sobre todo la vida matrimonial, siempre hay aristas espirituales, siempre hay algunas diferencias. Por eso es bien importante, y lo digo públicamente, a veces las mujeres tienen la necesidad de ser ministradas, pero los hombres dicen: cuidado si le decís a la pastora algo, cuidado si le decís algo al pastor. Hermanos, ¿qué gana el hombre con esconderse? Se recuerda que ayer mirábamos que Adán y Eva se escondieron cuando pecaron, pero después el hombre se acostumbró. Si no viene una administración a tiempo, el hombre y la mujer va a seguir pecando. Si viene una administración a tiempo y nos aplicamos, podemos ser corregidos en nuestro caminar. El lavamiento de pies nos va a enderezar el camino. Pero voy a seguir hablando que usted y yo, al confesar a Cristo, ya fuimos limpios de todo pecado. Pero tal vez ya no estamos buscando el pecado, pero por malas decisiones se camina incorrectamente y hay que tratar, hay que lavar ese caminar. Amén. Apocalipsis capítulo 1, verso número 5. Es bien importante dar la libertad al Espíritu para que podamos entender. Dice la palabra: y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Amén. Ese es un lavamiento. Él ya nos lavó con su sangre. Amén. Claramente. La palabra nos ha ido cambiando y transformando. Pero, vuelvo a decir, tenemos que lavarnos los pies muy seguido. Tenemos que dejarnos ministrar. Amén, amén. Es importante. Dice el Evangelio de Juan, capítulo 15, verso 3. Dice la Escritura: y vosotros, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Pero esto es bien importante, mis amados hermanos, y saco puntualmente esto, porque muchas veces aquí no se está viviendo la palabra. Ya estáis limpios por la palabra que os he hablado. No hemos aprendido a oír la palabra del Señor. No hemos aprendido a oír la palabra acompañada de fe. Hay mucha gente que va por inercia a los cultos. Como decían nuestras abuelitas y nuestros padres cuando nos corregían: es que te entra por aquí y te sale por acá. Y verdaderamente eso es lo que sucede dentro de las iglesias. Oyen la palabra, pero oyen como oír y oír. No la atesoran en su corazón, no la escuchan acompañada de fe, y de nada les ha servido. Por eso la palabra nos empieza a limpiar. Y la administración, el tratamiento que hay de una cobertura espiritual responsable, nos va a permitir ser limpios por la palabra. Esta es una situación importante. ¿Es necesario entonces lavarnos los pies? Sí, que es el servicio de la administración de los santos por los santos. Amén. Entonces estamos en medio de un mundo malo y perverso. Nos contaminamos diariamente. Tenemos que dejarnos ministrar. Diga usted conmigo: necesito ser ministrado por el Señor por medio de mis ministros. Amén. Amén. Por favor, tenemos que tener mucho cuidado con quien nos ministramos. Hermanos, hay influencias que están en el mundo. Nuestros ojos pueden ser cautivados, nuestros sentidos pueden ser cautivados. Hay recuerdos que pueden traer tortura, que pueden traer sufrimiento, que pueden traer deleite, y esos recuerdos, cuando vienen, hay que ministrarlos para que salgan fuera.
tentaciones que son frecuentes, rechazar sentimientos engañosos, manifestaciones de los deseos de la carne que son contra el espíritu. Bien, entonces hay una gran cantidad de cosas que pueden suceder en el entorno diario de nuestro vivir. Por eso es importante el lavamiento de los pies, que es la administración. Amén. Es vital dejarnos ministrar por el Espíritu de la palabra por medio de nuestras coberturas. Amén. A través de todo esto, entonces, estamos desbaratando un paradigma religioso que ha existido, donde literalmente se lavan los pies, ¿verdad? Donde dice, bueno, ahora, hay casos bien excepcionales en el cual el Espíritu puede mover a alguien y literalmente llevarlo a que le lave los pies en un acto de humildad, pero es un acto de ministración, por ejemplo, para que alguien pueda ponerse a cuentas con su padre, o un padre con sus hijos, o algo que suceda dentro de la misma iglesia. Hermanos, eso sí es algo dirigido por el Espíritu. Es una acción de mucha humildad, de mucho sometimiento, cuando alguien reconoce que tiene necesidad de estar a cuentas con alguien. Pero eso no se programa, eso es escuela del Espíritu. Así como aquella mujer que dentro de unos días voy a predicar de esto, esa mujer que era de dudosa reputación, que entra a la casa del fariseo, irrumpe ahí y llega y derrama el alabastro del perfume caro a los pies del Señor. Esto es bien importante. Esto fue espontáneo de una mujer pecadora que se acerca a los pies de Jesús con un corazón arrepentido. Puede ser en un momento determinado que alguien movido por el Espíritu viene delante de un hermano y le dice, perdóneme, yo lo ofendí y quiero que usted me perdone, y le puede lavar los pies. Pero eso es, le digo, escuela del Espíritu Santo. Eso no es programado, porque tuve la oportunidad hace muchos años, fuimos a una iglesia a predicar y era un acto anual que hacían de lavamiento de pies. Todos se lavaban los pies y yo tuve que lavarle los pies a alguien. Pues me tuve que humillar, le lavé los pies, pero no tenía ningún sentido porque no conocía a la persona. Le lavé los pies y para que no me vieran feo, pues lo hice, pero no tenía ningún sentido, porque yo vi algunos gestos como que me tocó porque, hermanos, ahí no lo van ordenando a uno. Yo me topé con una persona desconocida, él me lavó los pies y yo le lavé los pies, bueno, pero no produjo nada en el Espíritu. Amén, eso es lo que quiero explicar. Entonces el lavamiento del Señor que nos está enseñando es la administración para que nosotros vayamos corrigiendo nuestro caminar. Es una figura para que caminemos con la autoridad que el Señor ha dado. Por eso quiero compartirles este verso, 1 Juan capítulo número 2, verso 6. El que dice que permanece en él debe de andar como él anduvo. Entonces la corrección por medio de la administración nos va a permitir enderezar nuestro camino para andar como él anduvo. Amén. Diga usted conmigo, si yo me dejo ministrar por la palabra, hay un lavamiento de mis pies y voy a aprender a andar como Cristo anduvo en esta tierra. Amén, está claro, ¿verdad? 1 Juan 2:6. ¿Por qué es importante entonces en nuestro caminar? Porque nuestro caminar va en rectitud, limpio, va cobrando la autoridad que debemos de tener como iglesia, la potestad que se nos ha dado como iglesia, la autoridad delegada. Por eso es bien importante, quiero hablarle aquí rápidamente de las figuras importantes que debemos de ver, que cuando se endereza el camino de un siervo, recobra autoridad, y los pies son bien importantes, que hablan de nuestro caminar y habla sobre la autoridad manifestada al reino de las tinieblas. Amén. Me voy a explicar con una cita. Lucas capítulo 10, verso 19. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Hermanos, aquí dice claramente poder para hollar. Amén. Por favor, eso está en rojo para que no se le olvide.
Entonces no es literalmente que una persona va a ir a pararse sobre serpientes, va a pararse sobre escorpiones, sino que habla en una figura de que tendremos autoridad sobre los poderes de la oscuridad, de hollar, de ponerlos por debajo de nuestros pies, pero no es literal, es una figura. Y por eso cuando hablamos de la administración de el lavamiento de los pies, hablamos de una administración para tener esa autoridad sobre los poderes de la maldad. Amén. Salmo 44, verso 5, por medio de ti sacudiremos a nuestros enemigos, en tu nombre hollaremos a nuestros adversarios. Entonces no es contra carne y sangre, sino que hollar, voy a explicarle ahorita, es pisotear con nuestros pies, pero no es literal. Habla de la autoridad que se va alcanzando a través de la administración del Espíritu, porque andamos como Cristo anduvo y vamos caminando creyendo en la autoridad que Cristo nos ha dado sobre los poderes del enemigo. Amén. La palabra hollar significa pisar. Entonces, si hablamos de pisar, es de los pies. Patear, quebrantar y abatir. Habla de los pies. Pero como estamos en un mundo espiritual, entonces no estamos hablando de que vamos a patear a las serpientes, los alacranes, los poderes del mal, sino va a ser la autoridad, la unción dada por Dios para someter esas potestades que quieren socavar la inestabilidad de una familia, de una vida. Entonces, cuando leímos la palabra, nos habla sobre hollar y vimos que el lavamiento de pies no es literal, sino es la administración para que usted tenga la autoridad espiritual en su casa, la autoridad espiritual en medio de la iglesia, en medio del grupo, porque usted no depende de sí mismo, sino depende del Dios que lo levantó, que le perdonó sus pecados, y por la sangre del Cordero fueron perdonados sus pecados, fueron lavados, y ahora a través del caminar diario podemos tener un tropiezo, pero en la administración, en el lavamiento de los pies, usted va recobrando la autoridad y el poder. Aleluya, dele gloria al Señor. Amén. De esta manera sencilla yo quiero hablarle entonces que usted tiene ese poder. Todos nosotros somos hijos de Dios, pero tenemos que dejarnos limpiar por la palabra. Nosotros que hemos nacido del sol de justicia, tenemos el poder para vencer a los enemigos que se levanten en contra de nosotros, enemigos espirituales, y libraremos la batalla en el nombre poderoso de Cristo, y diremos confiados, somos más que vencedores en el nombre de aquel que nos amó, Jesucristo el Señor. Amén. No es solamente decirlo en un mensaje populista, no es decirlo que todos levanten la mano en la congregación. Hermanos, no tenemos que ser populistas, tenemos que ser ministrados por la autoridad del Señor para vivir esta experiencia. Pero le voy a recordar algo sobre lo que dice la palabra, Malaquías capítulo 4, versos 2 y 3. Mas a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y él está aquí. Y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Hollaréis a los malos, otra vez hollar, los cuales serán ceniza bajo la planta de vuestros pies. Amén. Mire, en el día que yo actúe, ha dicho Jehová de los ejércitos. Hermano, este es el tiempo de que usted se deje lavar los pies por el Señor, se deje ministrar por el Señor. Usted necesita ser ministrado. Amén. Yo necesito ser ministrado. Hermanos, solamente crece un poquito espiritualmente el hombre. Al principio le buscan a uno. Pero esto es igual como la vida biológica. Cuando los niños van creciendo, papi, mami, fíjese que esto, papi, mami, fíjese que esto me pasó en el colegio, papi, mami, fíjese que esto, fíjese, papi, mami, que no sé qué, y en papi, mami. Pero cuando van creciendo, ¿cómo te fue? Bien. Mira que no. Y después, hermanos, como ya se creen autosuficientes, nuestros hijos se meten en problemas. Y cuando reaccionan, ya vienen lastimados, ya vienen defraudados, ya vienen golpeados. Y nosotros como padres los ministramos para volverlos a levantar. Y así es el Señor. Por eso a tiempo le digo, déjese lavar los pies, déjese ministrar, déjese corregir en su camino. Amén. Porque Dios quiere que usted pueda entender y comprender lo que Dios tiene para su vida. Mis queridos y amados hermanos, con todo mi corazón
yo les digo en esta hora, así será. Amén. Vamos a orar. Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, te doy gracias por la vida de cada uno de mis hermanos. Yo los bendigo, los declaro en victoria, en bendición, y declaro, mi Dios, que ellos vivirán para ti. Señor, dejándose ministrar en su vida, Señor, para que tengan esa autoridad delegada. Señor, que puedan caminar convencidos que tu sangre ya los lavó, los limpió de pecado, pero es necesario lavarse los pies. Figura de la administración, del servicio tuyo por medio de tus santos ministros, Señor, para cumplir ese trabajo. En el nombre poderoso de Cristo, lo declaramos, mi Dios, que así será en la vida de esta iglesia, de los miembros, Señor, que no caminaremos religiosamente, sino caminaremos con tu verdad revelada. Muchas gracias por darnos esta palabra. Bendigo la vida de mis amados hermanos y declaro restaurada la administración en sus vidas, en sus matrimonios, en sus familias, para la gloria del Señor. Aleluya. Ahora también tome, por favor, si usted tiene sus diezmos, sus ofrendas, para canalizarlos, para que lleguen a esta obra. Padre, yo bendigo los diezmos de mis hermanos. Gracias, mi Dios, porque tú les has revelado, tú les has enseñado. Señor, gracias por las ofrendas, las primicias, Señor, las declaramos bendecidas y consagradas. Señor, gracias, mi Dios. Tal como tú lo has ordenado, lo cumple tu pueblo para glorificarte con su obediencia y su humildad. En el nombre de Jesús lo declaramos. Amén y amén. Amén. Ha sido un privilegio compartirles un mensaje más de la palabra. Por favor, compártala en su muro de Facebook, dele like a la página. No se le olvide, porque a veces pregunto, ay, sí se me ha olvidado. Dele like a la página de Libertador, y también, por favor, suscríbase en la campanita para que le lleguen las notificaciones de nuestras predicaciones diarias. Amén. Que Dios les bendiga con toda bendición. Amén. Hasta luego. Anunciando las virtudes de aquel que nos llamó. Anunciando las virtudes de aquel que nos llamó. Llevando el mensaje de reconciliación. Es la gran comisión. Es la gran comisión. Es la gran comisión. Es la gran comisión.